Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, maestro, gracias. Bueno, les acabo de enviar la sesión para que la puedan tener ahí a la mano. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. También les mando la liga de la presentación. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, maestro, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, pues vamos a iniciar la actividad del día de hoy. Perfecto, qué bueno que están entusiasmadas, maestra Micaela. Pues bienvenida. Pues vamos a ver un tema el día de hoy que nos va a ayudar a repasar lo que sería el dominio 2, ¿no? Que es la forma en que conocemos a nuestros alumnos. Y bueno, este punto es bien importante para poder fundamentar nuestro actuar en las actividades. Bueno, ¿conocen ustedes este libro? Se llama Desarrollo del Niño y del Adolescente. Sí. ¿Alguno de ustedes lo tiene en físico? No. 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 Este libro se distribuyó en el 93 a todos los maestros. Tuvo que haber llegado un ejemplar a todos los maestros bueno, se supone que de toda la República Mexicana. Es parte de la biblioteca de actualización del maestro. Y bueno, si ustedes a lo mejor revisan la biblioteca de su escuela, posiblemente encontrarán algún ejemplar. Sí, ahí hay uno. Es de Judith Mays. Y bueno, sabemos que cuando hablamos de desarrollo, hablamos de los cambios del niño que ocurren con el tiempo. Aunque hay diferencia entre los teóricos, la mayoría coincide en que el desarrollo representa los cambios sistemáticos sucesivos que mejoran la adaptación global del niño al ambiente, ¿sí? Entonces, las investigaciones han demostrado que los niños, si bien son todos diferentes, si hay etapas de desarrollo que se asemejan mucho, ¿no? Los niños en cualquier parte del mundo. Los cambios del niño que ocurren con el tiempo son sistemáticos y sucesivos y mejoran la adaptación global del niño al medio ambiente. Para ser calificado de evolutivo, debe seguir un patrón lógico u organizado que alcanza mayor complejidad y favorece a la supervivencia. Algo importante que tenemos que destacar nosotros dentro de las situaciones que se tienen como evolución es que todas las adaptaciones que tiene el ser humano pues van sobre todo a la forma de sobrevivir, ¿no? La forma de que los cambios que se producen para sobrevivir, pues generalmente mejoran las condiciones de desarrollo de las personas. Los tres objetivos de la teoría evolutiva son explicar cómo los niños difieren de una edad a la siguiente, describir la interrelación entre los diversos aspectos y explicar por qué el desarrollo avanza en cierta dirección. Lo que vamos a ver nosotros aquí de forma muy general, este es un resumen de todo lo que vamos a ver el día de hoy. Hablamos que hay teorías biológicas. El aprendizaje resulta en principio un proceso biológico y constituye uno de los procesos más importantes dentro de la vida del hombre, atendiendo a que permite el desarrollo y su integración a la vida de la sociedad. También vamos a ver las teorías psicoanalíticas. Esas teorías se centran en los cambios evolutivos del yo en la personalidad. Los teóricos como Sigmund Freud y Erik Erikson vieron en el desarrollo un proceso discontinuo que sigue una serie de etapas discretas. En cada etapa de maduración surgen algunos impulsos, necesidades
o conflictos que influyen en la forma en que el niño se relaciona con el ambiente. Y vamos a ver algunas teorías conductuales. En el extremo opuesto del continuo naturaleza-crianza encontramos las perspectivas conductistas del desarrollo. Los conductistas sostienen que los cambios evolutivos del comportamiento reciben el influjo del ambiente y que los mecanismos fundamentales del desarrollo son los principios del aprendizaje. Vamos a ver también teorías cognitivas. Esas teorías cognitivas se centran en la forma en que el niño construye su propio conocimiento del ambiente. El desarrollo se da a través de la interacción entre sus incipientes capacidades mentales y las experiencias ambientales. Por tal razón, las que se examinan en este documento representan una perspectiva interracional, es decir, esas teorías apoyan la creencia que la naturaleza y la crianza explican el desarrollo de los niños. Y bueno, básicamente hay tres teorías que hay que reconocer. La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, que nos habla de la forma en que el niño pasa por una secuencia invariable de etapas, cada una caracterizada por distintas formas de organizar la información y de interpretar el mundo. Este desarrollo lo divide en 4 etapas. Las teorías del aprendizaje social, que contribuyen a explicar cómo el niño aprende las conductas sociales. Por ejemplo, ayudar a interesarse por los demás, las tendencias agresivas y los comportamientos adecuados a su sexo. Los primeros teóricos propusieron que el niño adquiere nuevas conductas mediante la observación y la imitación. Y también hay una teoría que se llama teoría del procesamiento de información. Las teorías del procesamiento de información ofrecen otra perspectiva interactiva del desarrollo. En vez de centrarse en cómo organizamos el conocimiento en varias etapas de desarrollo, estudian los pasos exactos en que se llevan a cabo las funciones mentales. Es decir, cómo vamos organizando la información a través de distintas etapas. Pero también hay 2 teorías que son importantes reconocer. Las teorías contextuales. Este grupo habla sobre la influencia del contexto social y cultural en el desarrollo del niño. Las investigaciones interculturales indican que la cultura representa gran variabilidad en lo que los niños aprenden, en cómo se espera que aprendan la información y las habilidades, en los tipos de actividades en que participarán y en cuánto se les permite hacerlo. Las teorías contextuales contribuyen a explicar cómo operan estas influencias en el desarrollo. Y dentro de las más reconocidas tenemos la teoría social de Vygotsky, que nos habla de la forma en que el desarrollo analiza la forma de la influencia del contexto social y cultural del niño. En esta teoría sociocultural del lenguaje y del desarrollo cognitivo, el conocimiento no se construye de manera individual, más bien se construye entre varios. Y la última teoría es de Uri Bronfenbrenner. Considera que el desarrollo es integrado a contextos múltiples. El mundo del niño está organizado como una serie de estructuras añadidas, cada una dentro de la siguiente, como un grupo de muñecas rusas. ¿Sí? Bueno, esas teorías en forma conjunta proporcionan una explicación mejor de cómo se ve el mundo a través de las teorías, a través del desarrollo. Algo importante es que, reconocemos nosotros como docentes que difícilmente podemos enfrascar una situación en una sola teoría, ¿no? Reconocemos distintas acciones y algo importante aquí es sobre qué tipo de teoría del conocimiento desarrollamos nuestro actuar. Eso es algo bien importante. Entonces vamos a iniciar. ¿De aquí alguna duda, pregunta? ¿Sí se acuerdan de las teorías? ¿Sí se acuerdan de esas teorías en la normal o en la universidad? Perfecto. ¿Cuáles representan más a ustedes? Para el desarrollo que tienen día a día, ¿cuál les representa más?
Para el desarrollo, la de Piaget y luego la de Vygotsky. Perfecto, ¿cuál más? ¿Alguien más? La conductual, me dice la maestra Micaela. Aprendizaje social, Adriana. Miriam, sociocultural. Rachel. Vygotsky. Frey y Ausberg. Su lema, perfecto. Trata de enfocarse mal a la teoría socioconstructivista, la maestra Gaby. Perfecto. Bueno, pues vamos a reconocer nosotros aquí entonces las teorías biológicas. Las teorías biológicas nos hablan que es a partir de procesos biológicos innatos donde el ambiente aporta nutrimentos básicos de crecimiento, pero interviene poco a poco o nada en las secuencias del desarrollo. El niño responde pasivamente y se ajusta a los cambios que ocurren a la edad. Estas teorías explican muchos cambios físicos, motores y mentales. Los primeros cambios que se desarrollan es desde el comienzo, en el momento de la concepción, hasta el desarrollo que se va dando dentro del interior de la mamá. El periodo entre ella y el parto recibe el nombre de desarrollo prenatal. Un periodo donde es un periodo que está regido principalmente por los factores genéticos y sigue un patrón universal. ¿No? Y aquí tenemos el seguimiento que se va dando con las personas en el crecimiento. El desarrollo prenatal se divide en 3 grandes etapas. Durante el periodo germinal, primero 2 semanas después de la concepción, el óvulo fertilizado se desplaza hacia abajo en las trompas de falopio y se anida en una pared uterina. En el periodo embrionario, de la semana segunda a la octava, se forman todas las estructuras de la criatura futura. Esa etapa es particularmente vulnerable a los agentes ambientales por el desarrollo acelerado de nuevos órganos y sistemas. Durante el periodo fetal, de la semana octava al nacimiento, aumentan el tamaño y el peso del feto. En general, el niño nace entre las semanas 38 y 42, y aquí se describe un poquito más este seguimiento que se van teniendo. Entonces, en el primer día es un milímetro, la primera semana va a 5 milímetros, pero 0.1 milímetro, 0.5 milímetros, segunda semana 1 milímetro, tercera semana 1.2 milímetros, y va desarrollándose y gestionándose ese embrión hasta tener una forma humana, y el bebé se forma en la semana 17 hasta la 42. Sigue creciendo en tamaño y peso hasta su nacimiento. Y bueno, Giselle estableció normas de edad del crecimiento y del cambio conductual en 10 grandes áreas de desarrollo e introdujo junto con sus colegas el concepto de madurez biológica como requisitos para que se realice el aprendizaje. ¿Ustedes han escuchado este concepto, madurez biológica? No, ¿Seguros que no? Porque es un término muy utilizado con los maestros. Principalmente con los de UDEI, ¿no, maestro? Bueno, yo creo que tiene más con los de primero y preescolar. No ha madurado el niño como si fuera fruta. ¿Sí han escuchado eso en primer año? Enfocándonos, por ejemplo, primero. con la pena no. Es cuando manejan la madurez motriz y la madurez para que el niño empiece a adquirir nuevos conocimientos y aparte empiece a aprender las letras y todo eso. ¿No es una etapa de la madurez que llevan los niños para poder realizar unos nuevos aprendizajes? ¿A eso se refiere? Sí, muchos de nosotros te hablamos como madurez biológica en el sentido de que ya tiene que
la edad correcta para estar, por ejemplo, en sexto año. Y es una de las situaciones por la que se justifica el por qué los alumnos están por edad, porque tienen esa madurez para estar desarrollándose dentro de ese nivel. Se ha buscado desde hace varios años como que eliminar niveles. En México está muy difícil la situación, pero otros países se han buscado que no sea el desarrollo de los grados por la edad, sino más bien por el desarrollo de los conocimientos que cada uno de nuestros chicos tienen, ¿sí? Es decir, el desarrollo de las competencias. Dice lo que nos dice aquí, conforme su equipo, es que sí es importante ese concepto de madurez. Ajá. Y, por ejemplo, hay situaciones que llegamos a confundir. Hay chicos que nacen, por ejemplo, a los 7 meses. ¿Ah? Y es algo que van a arrastrar toda su vida. Ay, es que no aprende, pues nació prematuro. Ay, tiene 8 meses, pues no aprende. Es prematuro. Pero algo importante que nosotros tenemos que reconocer es que esa madurez y ese desarrollo sí lo tiene. ¿Ah? ¿Cuándo lo va a adquirir? Bueno, generalmente lo va a adquirir de una forma diferente a alguien que nace a los 9 meses, pero sí va adquiriendo esta madurez. Dice lo que nos establece es una tabla como la siguiente. ¿Sí? Esa es una referencia. Por ejemplo, cuando hablamos de la área adaptativa, nos dice que los niños a las 4 semanas mira los objetos solo cuando están en línea de visión. Si toma algo, cae inmediatamente de la mano. Si escucha una campana, su actividad disminuye. A los 4 meses nos dice, por ejemplo, con la persona social, que cuando mira, su actividad disminuye, que mira indefinidamente. O, por ejemplo, a las 4 semanas en el área motriz, nos dice que mantiene una posición asimétrica, reflejo tónico cervical, rueda hacia el costado. Al intentar sentarse, la cabeza cae hacia atrás. En posición prona, levanta momentáneamente la cabeza, aprieta las manos fuertemente y al contacto la cierra. ¿Sí? Entonces, nos establece a través de su equipo, Giselle, que hay varias características que el niño tiene que tener. Un niño que se desarrolla de una manera normal, ¿sí? A las 4 semanas va adquiriendo estos niveles de madurez. ¿Estamos de acuerdo? Y si no los adquiere, son alertas. No nos dice que está mal el chico, pero son alertas que tenemos que tomar en cuenta. Por eso a las 16 semanas predomina la posición simétrica. Sus manos se encuentran, al sentarse la cabeza se mantiene firme hacia adelante. En posición prona las piernas están extendidas o semi-extendidas. Tiende a rodar, retiene algunos objetos. Pero también en esta tabla nos dice que a los 28 semanas es una etapa intermedia en el camino hacia la posición erguida. La acomodación ocular se halla más avanzada que lo manual. ¿Sí? A las 40 semanas ya puede tener algún movimiento con apoyos sobre empezar a mantener el equilibrio. Al año gatea con destreza, se para sin ayuda, pero sin equilibrio. Se desplaza de un costado con ayuda de sostén. Presión fina hábil. Suelta las cosas voluntariamente. Hace rodar un balón. Nos establece que a los 18 meses tiene un dominio parcial de piernas. Avanza veloz con paso tieso. Sube escaleras con ayuda. Coloca un cubo sobre otro al primer intento y arroja el balón. Y a los 2 años hay progreso en la coordinación motriz fina. Expresa emociones, saltando, bailando, aplaudiendo, riendo, chillando. Tiene tobillos y rodillas más flexibles. Corre, sube y baja, escalera solo, patea la pelota. ¿Qué es lo que hace entonces esta investigación? Crea distintos parámetros que son necesarios el poder reconocer. ¿A alguno de ustedes les ha tocado
en primaria, ya no en preescolar, en primaria, algún niño que no sepa ir al baño y que use pañal? Maestra Erika, sí. ¿A los cuántos años generalmente un niño domina ir al baño solo? A los 3, ¿no? ¿A los 3? ¿Quién dice que a los 3? O antes. Los dos. Antes, un poquito antes. Es que depende también de su maduración y todo. Los controles esfínteres. No, sí, el control de esfínter es lo que te va a dar a ti lo que sería, ¿sí? Los que tienen hijos en Sendy, hasta los 3 dejarían. Antes de los dos y a los dos. Un poquito antes de los 2 y los 2. Pero que en los Sendis se empieza a trabajar con los niños. 1 año, 8 meses, a los 2 años, 3 meses, es normal que los niños dejen el pañal. Y ahora en la pandemia hasta los 3. Bueno, ahí hay una situación que tiene que ver que no solamente con lo biológico, también tiene que ver la socialización. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Giselle establece, por ejemplo, en estos cambios, no está aquí en esta tabla, que se hace alrededor de los 3 años, como un proceso natural, biológico, ¿sí? De todas maneras, esas partes tienen que ver con situaciones sociales, ¿sí? ¿A qué me voy con esto? Esta tabla que nos refiere aquí, Giselle, es importante reconocerla, sobre todo en edad en preescolar, que es a la que se dirige esta tabla, en el sentido de reconocer algunas situaciones anormales con los chicos y que necesitan vigilancia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos niños que no ven bien, ¿sí? Si se detecta a tiempo que no ven bien, pueden tener un tratamiento temprano para estimular el ojo, los pies planos, las rodillas chuecas. ¿Estamos de acuerdo? Son muy flexibles los chicos, los bebés son muy flexibles para desarrollarse. Si alguno de los chicos no escucha, si alguno de los chicos necesita alguna operación, ¿sí? Mientras más pequeño se encuentre la afectación, es más fácil que pueda llegar a sanar de una manera natural, estable y no tenga situaciones más difíciles. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esa tabla nos las da Giselle para reconocer precisamente qué se necesita. ¿Qué se necesita reconocer a nuestros chicos para ver alguna afectación? ¿Sí? Pero no es una regla. ¿Quiénes son los que mejor ocupan esta tabla? Los que venden juguetes. Les ha pasado a ver en Fisher Price y todo ese tipo de situaciones donde te venden un juguete, donde el niño no le hace caso y termina jugando con la caja. Bueno, buscan estimular estas situaciones bajo esta tabla. Los genetistas conductuales sostienen que se heredan muchas de nuestras características físicas y rasgos que nos hacen humanos. Estudian de grado en que se heredan los rasgos psicológicos y las habilidades mentales. Los rasgos genéticos pueden moldear el ambiente, por lo que el genotipo y el ambiente tienen una estrecha relación. También tenemos que reconocer aquí, pasando de esta tabla, a las teorías psicoanalíticas, se centran en los cambios evolutivos del yo y en la personalidad. Los teóricos como Sigmund Freud, como Erik Erikson, vieron en el desarrollo un proceso discontinuo que sigue una serie de etapas de maduración que reflejan cambios cualitativos donde surgen impulsos, necesidades o conflictos que influyen en la forma en que el niño se relaciona con el ambiente y muestra las estructuras de su personalidad. Erikson dice que el desarrollo es un proceso de toda la vida. ¿Sí? Sin embargo, Freud lo sitúa en los primeros 5 años.
Y dice que el desarrollo de una personalidad tiene un periodo crítico. Estos 5 años es donde los niños definen su personalidad. Hay distintas etapas, no las vamos a tomar mucho en cuenta en esta, pero sí es importante reconocerlas. Freud hablaba en su teoría, sobre todo, tiene una carga sexual muy grande, donde él reconocía que los impulsos del ser humano estaban mediados por la situación de satisfacer necesidades, y la más grande de todas es la sexual. Por eso en la infancia nos dice Freud que es en la etapa oral se habla de Erikson que hay confianza y desconfianza. Piaget le llama una etapa sensoriomotora. De los 0 a 2.5 años, Freud dice que es una etapa anal, ¿sí? Donde el niño sobre todo empieza a reconocer su cuerpo, pero también a partir de lo que él produce, por eso la saliva, ¿cómo se llama? La popó, el hacer pipí, lo que él tiene como sentidos es importante para la vida del niño, para reconocerse. Erikson le llama la etapa de la autonomía y la vergüenza. Piaget sigue llamando la etapa sensoriomotora. En la niñez temprana se habla de la etapa fálica. Erikson habla de la iniciativa y la culpa, y Piaget lo llama preoperacional. Aquí la importancia de esas etapas es que parte y deja a un lado el yo para empezar a reconocer parte del mundo. De los 2.5 a los 6 años, que es niñez intermedia de 6 a 12 años, hablamos de la latencia. Erikson es un periodo que llama laboriosidad e inferioridad. Piaget le llama operaciones concretas. La adolescencia de 12 a 19 años, para Freud es una etapa genital. Erikson son 2 etapas. La primera etapa es de identidad y confusión de roles, y la siguiente etapa es de intimidad y aislamiento, y Piaget le llama operaciones formales. ¿Sí? Cada uno dentro de lo que va desarrollando la teoría establece distintas etapas que reconoce características de cada uno de estas situaciones. No voy a meterme mucho en esas etapas, pero bueno, la siguiente teoría que sí es muy importante y que generalmente abona y la tomamos mucho en cuenta en las escuelas es la teoría conductual. La idea fundamental de esta corriente es que el aprendizaje consiste en un cambio en el comportamiento ocasionado por la adquisición, refuerzo y aplicación de asociaciones entre los estímulos del ambiente y las respuestas observables del individuo. ¿Sí? Les voy a pedir un favor. ¿Tienen alguien cerca? ¿De su casa tienen alguien cerca? ¿No? Bueno. Sí. Primera situación, no se vayan a espantar. ¿Vale? Atentos, no se vayan a espantar. Porque siempre hay alguien que se espanta. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Bien, ¿sí conocen ese sonido? Sí. Sí. Ok. ¿Quiénes no están en la Ciudad de México? Yo. ¿Sí conoces ese sonido, maestra, Flor? No, no lo conozco. ¿Te espantó? No. ¿Quién está en la Ciudad de México? Yo. Hizo correr a mi hija. Mi hijo se espantó. Horrible. ¿Por qué? A pesar de que nos dijo que no nos fuéramos a espantar, maestro, así la sensación que se percibe es
Es impresionante para mí. Yo les puedo decir, yo lo pongo y sé que lo pongo y aún así estoy alerta de no escucharlo. Yo estoy en el Estado de México. No tenemos la alerta sísmica, pero hay una alerta similar. Entonces, aunque lo pongo, sí, de pronto se escuchan cómo corren aquí en su casa, sabiendo qué es lo que pasa, ¿no? Escuchando a los demás. Ya les he dicho que no corran, pero de todas maneras se te queda algo, ¿no? Sus perros ladraron, dice Dairen, un recordatorio de terror, ¿no? Ciudad de México querían salir, exacto. Es un sonido que es un sonido simplemente, pero nos representan muchas situaciones, ¿no? Se acelera el corazón, sí, se acelera el corazón. Digo, yo lo puse y yo tengo todavía esas impresiones, ¿no? De estar, a lo mejor no espantarme porque sé que lo pongo, pero sí de estar alerta, ¿sí? Eso, bueno, ya lo hemos reforzado y las teorías conductuales sostienen que los niños adquieren nuevas conductas mediante los procesos de observación y de imitación. Y nos habla aquí, por ejemplo, Pavlov planteó el condicionamiento clásico, según el cual el aprendizaje se produce cuando se asocian de forma simultánea dos estímulos. Uno, el condicionado, y el otro, el incondicionado, ¿sí? Aquí tenemos uno incondicionado que ya nos causa de pavor, ¿no? Y que no solamente nos altera el oído, sino todos los sentidos, ¿no? Ya me comenta aquí la maestra Verónica, ¿no? El corazón preparándose para correr, ¿no? Y estar alertas. El estímulo incondicionado provoca una respuesta natural en el cuerpo y el condicionado la empieza a desencadenar cuando se vincula a este. Thorndike plantea que una respuesta a un estímulo se refuerza cuando a este fenómeno le sigue un efecto positivo y de recompensa, y que una respuesta a un estímulo se volverá más fuerte a través del ejercicio y la repetición. ¿Sí? Cuando hablamos de un efecto positivo, no hablamos de algo que sea beneficioso, ni que sea algo que sea buena onda, ni que sea algo bueno, ¿sí? Hablamos de algo que refuerce la conducta, ¿sí? Porque hay refuerzos negativos. Los refuerzos negativos tienden a eliminar la conducta, ¿sí? Hay que quitar un poco de que sea bueno o malo, ¿no? El negativo te quita la conducta, el positivo refuerza esa conducta. Watson es considerado el padre del conductismo. Analizó la función del condicionamiento clásico en la adquisición de emociones por parte del niño. Muestra la asociación de respuestas condicionadas a las no condicionadas. Hace varios años, el conductismo era muy bueno en las escuelas. ¿Por qué? Porque a través del condicionamiento, tú ibas y estudiabas porque estudiabas, ¿no? Porque si no te reprobaban, porque si no había una tabla, porque si no, no ibas a ser la gran persona que te tenía destinado al mundo, ¿no? ¿Sí se acuerdan que nos decían, estudia para que cuando seas grande tengas casa, hijos, perro, un buen trabajo? Y bueno, sabemos que muchas de esas situaciones no son tan reales, ¿no? Entonces, teníamos como que la promesa, el propio pecado es parte de ese conductismo, ¿no? En varias situaciones. Pero también tenemos a Skinner. Afirmó que los padres influyen en la adquisición del lenguaje de sus hijos, aplicando los principios del condicionamiento operante o instrumental, sosteniendo que los niños adquieren nuevas conductas mediante los procesos de observación y de imitación. ¿Sí? Los niños van repitiendo conforme lo que van viendo. Bueno, para que se les quite un poquito el sabor desagradable de la alarma sísmica, la alerta sísmica, va este video. Tenemos entonces dentro de las situaciones mucha carga conductual sobre lo que hacemos, ¿no? Mucha. Se escucha el metro que va a cerrar la puerta, aunque yo esté lejos del metro y sé que no voy a llegar, como que te da un impulso de salir corriendo, ¿no? Acelerar el paso. Escuchas a la basura, escuchas varias situaciones que te obligan a estar
tienen una reacción a alguna situación, ¿no? Yo, por ejemplo, dentro de las cosas que yo me gusta mucho son los simulacros. Los simulacros en las escuelas, yo los veo como algo muy importante, porque al final es un ejercicio que te permite a ti activar tu cerebro y decir cómo voy a reaccionar ante una situación, como por ejemplo un temblor. Hay mucha diferencia, por ejemplo, en un temblor, cuando tú puedes salir en menos de 60 segundos de tu espacio y quedar en un lugar a salvo, salte. Pero si no alcanzas a llegar, mejor quédate en el espacio, ¿sí? Y eso tiene que estar bien condicionado. ¿A qué me refiero? Que si yo estoy en un cuarto piso, pero si escucho la alerta sísmica y salgo rápido, perfecto. O sea, tengo que estar reaccionando, no esperarme a ver, está temblando, si es la alerta, no es la alerta, nada de eso, vámonos. Ya lo tengo bien condicionado. Agarro y luego reacciono, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hacer un movimiento de irme hacia la derecha o hacia la izquierda te puede quitar muchos segundos y son valiosos para este tipo de situaciones. Entonces, hay situaciones que son importantes porque te van a ayudar a ti, maestro, a ti, alumno, a aprender, a recordar y a desarrollar algunas situaciones que son valiosísimas a través de este desarrollo conductual, ¿sí? Los conductistas piensan que el desarrollo es un proceso gradual y continuo. Representan pequeños cambios cuantitativos y que el niño tiene un papel pasivo en el proceso evolutivo. Se limita a responder a los estímulos ambientales, a guardarlos para uso posterior y existe una etapa crítica. Puede aprender habilidades más tarde, ¿sí? Entonces, no hay una etapa crítica. Pueden estos chicos aprender a través de esta repetición y repetición de las situaciones. Hablamos también de las teorías cognitivas. Aquí nos dice que el niño construye su propio conocimiento del ambiente. Representa una perspectiva interracional, es decir, que estas teorías apoyan la creencia de que la naturaleza y la crianza no explican el desarrollo de los niños. Les decía hace ratito, de manera biológica, un niño a los 3 años puede empezar a reconocer cuando ir al baño, sin ninguna ayuda, a los 3 años. Pero en los CENDIs no se esperan hasta los 3 años. Y qué gran alivio que no sea a los 3 años. Económicamente, cuando el niño aprende a ir al baño, díganme si no es un gran alivio. Hasta podemos comprar palomitas y refresco. Pero mientras tanto, qué difícil es, ¿no? Entonces, se va ayudando esta parte. ¿Quiénes lo pueden lograr? Hay niños que lo consolidan desde un año, 6, 7 meses, y generalmente todo el grupo de CENDI lo tiene que aprender a los 2 años, 3 meses, más o menos. ¿Sí? ¿Sí tenemos maestras aquí de inicial? Sí, yo. ¿Sí o no, maestra? También es un alivio eso. Sí, sí, es mucho ahorro para los papás y claro que sí se comprometen. Y cuando estamos en presencial, rápido los niños aprenden con sus compañeritos y todo, ya tenemos una rutina y solos aprenden. Ajá. Ahora les pregunto a los maestros de primer año que están ahorita sufriendo los primeros meses, ¿qué tanto sufrían con esos hábitos biológicos con los chicos? Querer ir al baño a cada rato, ensuciarse, no limpiarse bien. Ajá. Entonces, eso aparte biológica tiene que ver también con el desarrollo social. ¿Quiénes le enseñaron al niño? ¿No? ¿Cómo lo enseñaron? Esa parte entonces, el ambiente es importante porque los estímulos que tú tengas te van a ayudar al desarrollo. Piaget dice que el niño tiene un papel activo en el propio desarrollo y que existe un patrón universal porque todos los niños pasan por 4 etapas en el mismo orden, aunque sean diferentes edades.
El desarrollo se efectúa mediante la interacción de factores innatos y ambientales. Todos los niños en cualquier parte del mundo se desarrollan a través de esas 4 etapas. ¿Sí? ¿Se acuerdan las etapas de Piaget? Sí. ¿Sí? A ver, ¿alguna de ellas? Son 4. Va por estadios, ¿no, doctor Becker? ¿Sí? Preoperatorio. ¿Sí? Operaciones. ¿Qué dicen? Perfecto. Promotora. ¿Perdón? Son preoperatorio, operatorio, operaciones concretas, ¿sí? Aquí me ponen pensamiento abstracto, pero operaciones concretas, anal no, oral no. ¿Quién más? Bueno, va las etapas. Etapa sensorimotriz de 0 a 2 años, la etapa preoperacional de 2 a 7 años, etapas de operaciones concretas de 7 a 12 años y etapas de operaciones formales. Ubicándolos más o menos en primaria sería, porque es importante que ustedes lo tengan, inicial, etapa sensorimotriz, etapa de preescolar y primer año de primaria y segundo año de primaria son las etapas preoperacionales. Toda la primaria son las etapas de operaciones concretas y de la primaria a la secundaria hasta la vida adulta son las operaciones formales. ¿Sí? Tenemos también aquí la teoría del procesamiento de la información. A lo mejor esa teoría sí la han escuchado. Nos hablan que los adelantos cognitivos del pensamiento se logran gracias al mejoramiento gradual de la atención de la memoria y de las estrategias con que se adquieren y se utilizan la información. El desarrollo incluye cambios cuantitativos, aumentos de la información graduada y cualitativos, nuevas estrategias para almacenar y recuperarla, por ejemplo, el entrenamiento. Esta teoría de Miller se basa mucho en las teorías computacionales. Básicamente lo que nos dice Miller es que tenemos un disco duro, ¿sí? Donde guardamos la información. Pero también hay otra memoria que también tienen las computadoras, que es una memoria RAM. Esa memoria RAM te ayuda a ejecutar tareas básicas, ¿sí? Y te ayuda a que la información fluya de una manera constante. Para que la información que tienes guardada en tu cerebro o en el disco duro de la computadora se pueda relacionar con las acciones, tiene que haber un vínculo y se tiene que recuperar esta información conforme las acciones que se vayan desarrollando. ¿Sí? Tenemos también la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Dice que para que el niño imite modelos, tiene que procesar y almacenar la información relativa a las conductas sociales, que prevea las consecuencias de ciertas acciones y controle su conducta personal. La interacción entre niño y ambiente se refleja en el concepto de determinismo recíproco, interacción entre los estados internos y el ambiente. Bandura dice entonces que hay un ajuste entre cada una de las situaciones del niño, ¿sí? Y que hay conductas sociales que el niño va desarrollando, pero que no ocupa en todos los lugares. Aprende a desarrollarlas en distintas situaciones, en distintos entornos. De aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Se acordaron de esas teorías? De algunas. De algunas. Ajá. Perfecto. La más reconocida es la de Piaget, ¿no? Piaget es la que más encontramos, reconocemos en varias
en varias tesis y sigue siendo un gran fundamento. Piaget parte del estudio de sus hijos. Está en Suiza. Y muchos dicen que Piaget está rebasado, que actualmente los niños tienen otro desarrollo, que el mismo desarrollo se da bajo unos momentos diferentes. Yo quiero que, bueno, pongan estas teorías en juego con nuestra realidad. ¿Qué tanto le sirve a un niño, por ejemplo, tener el celular aquí pegadito, o estar en la andadera para que no estén estorbando los chicos, o meterlos a, ¿cómo se llaman estas camas con las, Corralito. los corralitos, ¿no? Los corralitos. O sea, si es la base de todo, ¿cuántos niños tenemos, por ejemplo, que van corriendo y se tropiezan? O sea, de forma natural no se están desarrollando. Tienen muchas situaciones que no se están desarrollando, ¿sí? Los olores, el sentido, el escuchar, el socializar, lo tienen mucho más difícil. Por eso, estas teorías contextuales, que son de las últimas teorías que se han desarrollado, nos hablan de la importancia del contexto social y cultural en el desarrollo del niño, quien tiene un papel activo a medida que madura, busca varios contextos físicos y sociales. Los contextualistas insisten que el niño y el ambiente se encuentran en cambio constante y que se producen cambios al cambiar el otro. No puede haber patrones universales o puntos finales en el desarrollo. Se van desarrollando de una manera distinta. Tenemos aquí entonces a mi buen conocido Lev Vygotsky. Sí conocen a Vygotsky, ¿verdad? Un buen amigo ruso. Vygotsky analiza la influencia del contexto social y cultural del niño. Dice que los niños están provistos de ciertas funciones elementales que se transforman en funciones mentales superiores a través de la interacción. Pues el otro participante ajusta el nivel de orientación y ayuda, por lo que el niño asume una responsabilidad creciente en las actividades. No tiene patrones universales, porque las culturas difieren respecto a las metas del desarrollo del niño. Base de Vygotsky, antes del andamiaje, es la comunicación. ¿Cómo se adapta el niño para poderse comunicar, para poder interactuar? ¿Sí? Habla de situaciones biológicas, no descarta lo que dice Piaget. Se acepta que los niños van en un desarrollo biológico, pero él habla de la importancia de socializar. ¿Sí? Básicamente nos dice que las personas aprenden de los demás a través de la interacción y de la comunicación. Y hay un proceso bien bonito que se llama andamiaje, que aquí lo describe como la forma en que se ajusta el apoyo y la orientación al resto de los alumnos. Entonces, teoría importante. La comunicación, perdón, el lenguaje es universal. Sí. Me dicen que sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Algo importante del lenguaje es que el lenguaje no es algo universal. El lenguaje en sí, la comunicación sí, pero el lenguaje no. El lenguaje difiere conforme el contexto. Si tuviéramos el mismo lenguaje, todos hablaríamos, por ejemplo, español, o nos entenderíamos, por ejemplo, en el lenguaje de señas, que difiere entre una comunidad y otra. El lenguaje es un pacto entre una comunidad. Tenemos distintas relaciones. Por eso la importancia de Vygotsky en la comunicación, para podernos entender y poder interpretar lo que nosotros vamos realizando. Vygotsky habla entonces
de la importancia de la contextualización, ¿sí? Y del desarrollo de las personas con los demás. ¿Qué tanto intercambiamos ideas? ¿No? Y tenemos aquí también a Bronfenbrenner, que nos habla de la teoría ecológica. Considera que el desarrollo está integrado a contextos múltiples donde el niño está en el centro del modelo. Nace con ciertas características temperamentales, mentales y físicas que crean el contexto biológico de su desarrollo. En otro ciclo está su ambiente físico y social inmediatos que abarca los objetos físicos, familia, escuela, compañeros y barrio. El ciclo más externo es el contexto cultural. Lo que nos habla básicamente Bronfenbrenner es que el niño o las personas se ajustan al contexto, ¿sí? Y al final, cada uno de nosotros no es que tengamos una doble cara, sino que aprendemos dónde accionar en algunas situaciones de un modo y dónde accionar de otro modo, ¿sí? Yo, por ejemplo, dentro de la casa de mi papá, cuando yo era más chico, a mí me prohibían lavar los trastes. ¿Saben por qué me prohibían lavar los trastes? ¿Porque era hombre? Porque era hombre y para eso estaba mi hermano. ¿Sí? Y por eso estaba mi mamá. Ah, pero eso mismo no lo podía hacer en la casa de mi abuelita. Porque las reglas en la casa de mi abuelita eran muy sencillas. Si ya comiste, por lo menos lava los trastes. Y terminando de comer, cada uno tenía que pararse, fuera quien fuera, a lavar los trastes. Y entonces, si me ponen en esas situaciones, ¿qué voy a hacer yo? Pues hago lo que me dicen, porque también si no hacía lo que decía mi abuelita, me dejaba sin comer o me daba un chanclazo o un golpe, ¿no? Entonces, tienes que aprender a desarrollarte conforme el contexto que tú estás navegando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo no lavo un traste, pues me quedo sin comer. Entonces, eso es algo importante que tú tienes que buscar. ¿Cómo te vas desarrollando? Entonces, tenemos varios chicos donde papá y mamá dicen groserías. Muchas groserías. Y le pegan a mamá, y le pegan a papá, y le pegan a los hermanos. ¿Cómo quieres que dentro de la escuela no grite o no diga groserías? Bueno, esa teoría nos explica que el niño sí lo puede hacer, porque el niño se ajusta a los contextos donde se va desarrollando. Sostiene entonces que hay un microsistema, que es donde se desarrolla el niño, hay un mesosistema, donde se desarrolla la familia, los compañeros, la escuela, el vecindario, un exosistema, donde se ajusta la televisión, la iglesia, la familia extendida, el gobierno local, y hay un macrosistema, donde se desarrolla el gobierno y, por ejemplo, el sistema religioso. Por eso, esa teoría sostiene que varios subsistemas de su esquema ecológico cambian a lo largo del desarrollo. Esa teoría nos ayuda a comprender las complejas interrelaciones entre los efectos biológicos y ambientales, así como las relaciones entre diversos contextos ambientales. Ayuda a comprender que los ambientes donde viven son complejos y están tan interrelacionados que no podemos reducir el desarrollo a ninguna fuente aislada. Los chicos, esos pelados que están en su casa y que dicen groserías, pueden estar interactuando en la escuela como unos angelitos sin decir nada de groserías. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de los chicos se va contextualizando y eso es algo importante dentro de la sociedad, ¿sí? Que vayan interviniendo de distintas formas. Las escuelas intervienen de manera importante en el desarrollo intelectual, social y emocional del niño. La instrucción no solo afecta al nivel del desarrollo intelectual, sino además a la forma de que piensa, resuelve problemas y razona. Las experiencias escolares moldean su sentido de competencia del yo, las relaciones con sus compañeros y sus actitudes sociales
lo mismo que otros aspectos de desarrollo social. Freire dice, en verdad, mi papel como profesor al enseñar el contenido A o B no es solamente esforzarme por describir con máxima claridad la sustantividad del contenido para que el alumno lo grabe. Mi papel fundamental al hablar con claridad sobre el objeto es incitar al alumno para que él, con los materiales que ofrezco, produzca la comprensión del objeto en lugar de recibirla integralmente de mí. Esto lo dice Paulo Freire, para cerrar esta idea. Pues bueno, así a muy grandes rasgos, porque si nos abordamos a cada teoría, pues nos vamos a agarrar por lo menos un mes para cada una. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, ese es un recordatorio de la forma en que el niño se va desarrollando. ¿Hay una teoría válida dentro de la educación? Bueno, sí. Vamos a buscar nosotros desarrollar todas las actividades bajo el paradigma socioconstructivista, ¿sí? Y va a haber una sesión donde vamos a hablar sobre ello. Pero también hay algo importante. Las demás no las descarta el socioconstructivismo. Sí pueden abonar para desarrollar esa misma construcción del pensamiento. Pues bien, hasta aquí terminaríamos esta sesión, pero me gustaría ver si hay algunas dudas, preguntas, qué recordaron. ¿Ya se volvieron a dormir? Sí, hay que recordar un poquito cómo aprenden los chicos. Sí, aquí, maestra, vamos a dar en el simulador, sobre todo el paradigma socioconstructivista, pero este es como un antecedente para recordar algunas situaciones, ¿no? El por qué hacemos las cosas, el para qué nos lleva el desarrollar las actividades. El nuevo modelo educativo, maestra Miriam, se va en el desarrollo de las teorías contextuales con el desarrollo cognitivo. Las teorías cognitivas no se pueden descartar ya de los nuevos modelos, pero hay modelos que abonan hacia ese desarrollo. Por ejemplo, en México buscamos una mirada humanista, pero a través del desarrollo de las teorías cognitivas. Pero muchos hablamos de las teorías de Vygotsky. Entonces, el paradigma donde nos vamos a desarrollar nosotros es el paradigma socio, por las contextuales, constructivista, por las teorías de Piaget, de David Ausberg. Sí, depende mucho, eso también es algo importante, recordar con quiénes estamos actuando, ¿sí? Porque cada uno tiene un desarrollo distinto, ¿sí? Pero al final lo que queremos es que el niño construya, o sea, que el niño relacione lo que está viviendo con el mundo que está desarrollando, ¿sí? Tenemos muchas situaciones en donde a mí me gusta mucho, y yo también he diseñado ejercicios donde los niños tienen que colorear, donde los niños tienen que pegar. A mí me gustan mucho estas actividades. Hay una página que se llama Actiludis, que tiene muchas actividades de matemáticas. Está una amiga que es Jessie, que crea material. Yo cuando estaba de maestro creaba mucho material también interactivo. El problema es que los niños le agarran el modo. Entonces, a mí luego se me hace chistoso, uno como director de pronto ve en algunas situaciones, también como maestro, que de pronto la clase empieza a las 9, ¿no? Se reparten los materiales.
De 9 a 9:50 nadie está haciendo nada, ni los niños ni el maestro. Platicando los niños, el maestro con el celular. Pero cuando faltan 10 minutos para que salgan a recreo, para que llegue inglés y el maestro empieza a presionar, todo el mundo, todos los niños empiezan a iluminar a lo loco, ¿no? Y eso se ven en los rayones. Y no necesitan pensar, porque el ejercicio está tan estructurado que nada más con que encuentres la forma donde encuentres donde dice 1, lo vas pegando. Entonces, ¿cuál es la idea de ese tipo de ejercicios? No tienen sentido o pierden el sentido muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con nosotros? No es lo mismo ir construyendo poco a poquito que solamente dar ese tipo de ejercicios, darlos por darlos. Otro problema con los libros de texto, pasa algo similar. Nadie hace nada, pero cuando son 10, 15 minutos, el maestro se para enfrente y empieza a dar las respuestas. Entonces, habemos gente muy conchuda, hablo de mí, donde esperamos a que el maestro dé las respuestas o el niño más inteligente. No necesitamos pensar, solamente esperar el momento oportuno para copiar las ideas y escribirlas en el libro, en el cuaderno. Y funciona. Estoy aquí con ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para que las personas que ya hacen este tipo de situaciones, en lugar de solamente hacer por hacer, construyan? Eso sería lo importante. ¿Estamos de acuerdo? Y muchas de estas teorías no evitan eso. Al contrario, las promueven. ¿Sí? Trabaja por el 10. Trabaja para tener tu estrellita. Trabaja para ser el primero. ¿Sí? Funciona en algunos momentos, pero es algo que de pronto, no sé si les ha pasado a ustedes con sus alumnos, a mí se me ha pasado con varios alumnos. En la escuela son buenazos, pero al momento de entrar a la realidad, se quedan estancados. Y la fortuna que yo he tenido es que los niños que han sido macheteros, aquellos que se equivocan, lo vuelven a intentar, se equivocan, lo vuelven a intentar, que son medio torpes, pero lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar 20,000 veces, son los que terminan produciendo un poquito más, son los que han sido jefes, son los que tienen un doctorado, son los que tienen una licenciatura, una maestría, ¿no? Y aquellos que parecían más hábiles, como ya no encajan en las situaciones reales, de pronto se nos quedan. Exacto. Los que saben resolver problemas van a resolverlos y la calificación se queda a un lado. Eso es como que lo bonito. Pues bien, no sé, ¿algún otro comentario, pregunta? Mañana nos vamos a ver a las 8 y para ver hacia una escuela mexicana, que vamos a hablar ya un poquito más sobre esta visión que tiene el gobierno para estos años que nos faltan. Pues bueno, pues yo los dejo descansar. Bonita noche a todos. Y nos vemos mañana. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Maestro. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Ya les envié la presentación y... Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.